Vamos a saludar con el doctor Gustavo Yalc, ex presidente del Consejo de la Judicatura. Vamos a hablar sobre la crisis en el sistema judicial. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenido. Jaime, buenos días, el gusto es mío, gracias por la invitación y listo para analizar los temas que usted me proponga. Mi compañero Gustavo Jiménez empieza con la primera pregunta. Gracias, Jaime. Doctor, buenos días. Un placer tenerlo aquí con nosotros. Doctor Yal, a ver, hablemos sobre el tema que preocupa a los ecuatorianos, la situación de inseguridad que vive el país. Usted ha calificado hace pocas horas el tema como una descomposición de la institucionalidad, provocando de esta manera pues un desborde que ya se ha vuelto incontrolable y que será una dura tarea para el nuevo gobierno y para los posteriores gobiernos, porque esto no se va a terminar en un año. Entonces, doctor Yal, ¿cuál fue la verdadera intención del gobierno de Lenín Moreno de llevarnos a esta descomposición? Porque desde ahí parte todo. Desde ahí parte todo, Gustavo. Gracias por la invitación y por su pregunta, Gustavo. Mire, de ahí parte todo, de ahí parte del Trujillato, parte esta descomposición institucional y esta tragedia que vive el Ecuador. Lo que pasó en el Trujillato, esta desarticulación del Estado completo, poner encargados, tener estos concursos absolutamente oscuros, eso sí, para la designación de autoridades. Esta desinstitucionalización se cuenta ahora en muertos y se mide en sangre en las calles en el Ecuador. Es un Estado en descomposición que no logra y no alcanza a cumplir sus funciones. No es solo eso, por supuesto, sino que también han venido gobiernos indolentes, el de Moreno y el de Lasso, indolentes e ineficientes, los dos gobiernos peores de la historia del Ecuador, y nuevamente las consecuencias son justamente que los ecuatorianos y ecuatorianas salgan a la calle con temor a ser asaltados, a ser asesinados, porque no hay un Estado que les proteja y les defienda. Una de las principales funciones del Estado es garantizar seguridad a los ciudadanos, es casi su razón de ser. Para eso vivimos en comunidad, para que tengamos seguridad y podamos, por lo tanto, en esos ambientes de seguridad desarrollar todos los demás derechos a los que debemos tener acceso a través de las instituciones públicas. Entonces tenemos ahí una deficiencia, pero todos estos problemas, Gustavo, tuvieron solución, tienen solución y tienen que volver a tener solución, porque el Ecuador fue un país seguro y puede volver a ser un país de paz. Se puede construir un país de paz y un país seguro con la gente competente, con la gente que ya lo hizo en el gobierno de Rafael Correa y que lo puede volver a hacer y rápidamente. Doctor Yal, pero esta no es una decisión solamente de un gobierno. Esto es una decisión de Estado, como usted bien lo dice, porque hay una descomposición total. Entonces, para el nuevo gobierno, no hablo solamente del Ejecutivo, sino también de la Asamblea. Entre el gobierno nacional, el ejecutivo y la legislatura, debe haber una sinergia para poder recuperar esa institucionalidad que le hace falta al país. ¿Tendrá tiempo en un año, 4 meses para lograrlo? Se pueden hacer muchas cosas con gente con experiencia, con gente competente, con gente que sepa cómo funciona el Estado, que entienda el Estado, que no tengan esa mente diminuta de un Estado diminuto, que es lo que hemos tenido con Moreno y con Lasso, y con esos candidatos que aparecen en la papeleta, además, con esas mismas ideas. No, se necesita gente competente que tenga la experiencia suficiente para poner en marcha desde el día 1 una serie de políticas públicas que van a dar resultados. Y estoy de acuerdo con usted, Gustavo, no es solamente el esfuerzo de un poder del Estado, se requiere política de Estado, política pública. En su momento se creó, y hay experiencia sobre eso, hay que recuperar esa dinámica, se creó la Mesa de Coordinación de Justicia y Seguridad, en la que estaba el Consejo de la Judicatura, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad, el Defensor del Pueblo, el Defensor Público y delegados de la Asamblea Nacional. Esa mesa de coordinación generaba política pública, ¿para qué? Para salir o evitar lo que pasa ahora, ¿no? Y desde la época de Moreno, que una entidad le echa la culpa a otra. La policía le echa la culpa al fiscal, el fiscal le echa la culpa a los jueces le echan la culpa a las leyes. Eso no le sirve al ciudadano. Eso de que cada uno se eche la culpa y se saque de encima sus responsabilidades echándole la culpa a otros, no le sirve al ciudadano. Y la Constitución del Ecuador obliga a las instituciones del Estado a coordinar acciones para ser más eficientes en su trabajo, respetando sin duda
la independencia de cada una de las funciones, pero poniendo planes medibles en la mesa, no discursos, no planteamientos, no imágenes de buenas intenciones, no, un plan concreto de trabajo con fechas, con presupuesto, con indicadores de gestión que se va evaluando semana a semana como lo hacíamos en su momento, porque esto no es generación espontánea. Haber convertido al Ecuador en su momento en uno de los países más seguros de América Latina, Gustavo, no fue generación espontánea, fue un trabajo enorme, esforzado, de todos, evaluándolo cada semana, mirando los indicadores y los impactos de cada estrategia, para ver si era necesario tempranamente poner más recursos, cambiar de estrategia, tener más inteligencia, más información para poder articular bandas y ponerlos delante de una justicia que debe funcionar correctamente también, por supuesto. Doctor Jack, pero usted bien lo ha dicho. Aquí se elaboran políticas públicas. ¿Cómo blindar una política de Estado que permita que el gobierno que sea el que venga posterior al mandato que está, no la desbarate? ¿Cómo poder blindar eso para que el país se sienta seguro de que quien trabajó por los ecuatorianos no sea desmembrado por odio, por fanatismo o por ideologías, que al final el que paga los platos rotos somos cada uno de los ecuatorianos? Así es, Gustavo. Mira, ahí a veces se aprende con mucha dureza, ¿no? Y es lo que le ha pasado al Ecuador. Tuvimos un gobierno en el que había resultados de política pública en todas las áreas, en acceso a derechos, salud, educación, trabajo, seguridad, y sin embargo luego hubo, bueno, primero una traición terrible, difícil de anticipar una traición así, pero luego yo creo que sí era bastante posible anticipar que votar por un banquero era la senda para llegar al estado catastrófico en el que nos encontramos. Creo que eso sí era bastante previsible. Como me parece que también es bastante previsible el día de hoy, saber que si se apoyan a esas personas que en su momento apoyaron al banquero para llegar al gobierno, van a hacer lo mismo y tienen la misma mentalidad de no servir a los ciudadanos, de llegar a servirse, de llegar a usar las instituciones públicas para su propio beneficio y de sus grupos económicos y no en función del bien común, que es la razón de ser del Estado y sus instituciones. Entonces también, claro, ahí necesitamos también que los ciudadanos primero utilicemos nuestro voto correctamente y seamos responsables con el mismo, ya con las lecciones duras aprendidas de estos últimos años, saber que necesitamos gente con visión ciudadana al servicio de otros ciudadanos en las entidades del Estado. Y además, esas personas llegar con planes muy concretos que deben ser presentados a la ciudadanía en esta época, para poder luego ser ejecutados y no hacer fraudes a la democracia, decir que se va a hacer algo y se llega y se hace otra cosa, como hizo Moreno, o decir que se va a hacer algo y que se van a resolver los problemas en 100 minutos y poder llegar a destruir el Estado completamente y dejar la situación aún más catastrófica que la que recibieron de Moreno. Eso no nos puede volver a pasar como país. Y si tenemos planes medibles, con indicadores, con fechas, con presupuestos, con prioridades, como lo sabe hacer la gente que tuvo el presidente Correa en su gobierno, por ejemplo, entonces tendremos un futuro mucho mejor. Un año y medio del nuevo gobierno que tendrá que hacer mucho, se puede hacer mucho en este tiempo, no todo, por supuesto, pero sí se puede reenrumbar al país en la senda del progreso. Doctor Yark, antes de darle paso al director Jaime de la Cruz, el sistema de justicia, muy criticado a todo nivel, con cortes que atienden básicamente intereses políticos, con una fiscal que aboca todo su aparataje en favor de la persecución, que hoy en día está en entredicho, pese a que un consejo universitario ha dicho que su tesis cumplía con todas las normas de la época, más allá de que ahora se pueda criticar, en la época valía, o sea, ya no hay más vuelta que darle ahí. Y una policía disminuida en la cual yo me pongo en el zapato del policía que no tiene cómo defenderse. Si él no tiene cómo defenderse, ¿cómo va a poder defender al ciudadano a pie? Sin tomar en cuenta el hecho de la corrupción, que lamentablemente se ha tomado estratos importantes dentro de las instituciones públicas del país. ¿Cómo recuperar todo esto? Sí, Gustavo, mira, tú has usado un concepto extremadamente importante que creo que a veces no vemos toda la dimensión social que tiene, el tema de la persecución política, que es distraer a las instituciones de su razón de ser, de su naturaleza,
de su función para enrumbarla contra la persecución política y la proscripción de un grupo político. Al desnaturalizar las instituciones de esta manera, los efectos son variados. No solamente, que ya es mucho y es gravísimo, se atenta contra el debido proceso de personas que tienen derecho a tutela judicial efectiva y a ser juzgados por tribunales que no sean tribunales especiales, con debido proceso, con acceso a la prueba, sin que se inventen mecanismos como el influjo psíquico o sentenciar a alguien en 17 días. Ya esa es una persecución que atenta contra los derechos de las personas, sus derechos políticos de participación. Pero también se atenta contra la democracia, porque el pueblo ecuatoriano y en los pueblos tienen derecho a elegir del abanico de posibilidades que ofrece la actividad política sin que nadie sea proscrito de manera ilegal. Así que ya se está atentando también a la democracia. Pero hay una tercera dimensión, Gustavo, que es la que te quería mencionar, que a veces no se le ve la importancia y el efecto terrible que tiene, que es la inseguridad ciudadana. Porque cuando las instituciones públicas como la Fiscalía, la Policía Nacional, las entidades de control, se dedican a perseguir enemigos políticos bajo esta filosofía del lawfare, de buscar en el otro un enemigo a ser eliminado, lo que hacen es distraer su función, sus recursos, sus esfuerzos, sus horas de trabajo a esa función política de persecución, dejando en el abandono a los ciudadanos. Así que los ciudadanos salen afectados en su vida cotidiana por este mecanismo de esta estrategia política de persecución a los demás. Así que los ciudadanos lo sufren todos los días. Lo sufre un grupo político, lo sufre la democracia, pero lo sufre permanentemente los ciudadanos todos los días, porque ven instituciones públicas que lejos de hacer su trabajo, se dedican a la persecución política. Eso es gravísimo para la seguridad ciudadana también. Y lo que decías, los policías deben tener todos los recursos adecuados para poder trabajar. Hay que darles la logística pertinente, la protección. No tienen chalecos, no tienen ni balas para poder practicar. Ellos mismos se pagan esas municiones. Volverles a dar toda la logística que en su momento se les dio, que permite que puedan ejercer su trabajo, que es poner en riesgo su vida para proteger la vida de los demás, pero no es solo logística, insisto, es una estrategia antidelincuencial integral donde la inteligencia antidelincuencial juega un rol muy importante y luego también juega un rol muy importante el buen funcionamiento del sistema de justicia. Doctor, a ver, ayer el ministro del Interior, en tono molesto, rechaza las resoluciones que ha emitido la justicia, en el cual tienen que reincorporar a 286 miembros de la policía por decisiones judiciales. Pero él ha dicho que no va a hacer caso a estas decisiones de la justicia. ¿Cómo analizar esta situación? ¿El ministro tiene la razón? ¿Los policías tienen la razón porque han sido reincorporados a través de la vía judicial? Jaime, buenos días, muchas gracias. Mira, 2 errores no hacen un acierto. Así que lo que han hecho algunos jueces es gravísimo y ponerse en la posición antidemocrática y autoritaria, es decir, tampoco voy a hacer caso a los jueces, es quizás un error aún peor. Pero veamos, Jaime, el origen de todo esto. Siempre es bueno que la ciudadanía tenga claro dónde nace este gran problema. Este gran problema nace en el trujillato una vez más. Ahí se empieza a afectar el funcionamiento de las instituciones y por persecución política empezar a proscribir ciertos temas jurídicos como que fuesen antidemocráticos, que no lo eran. Estoy hablando del sistema disciplinario de la función judicial, que se decía que eso era metida de mano en la justicia, que el ejercicio disciplinario que tenía el Consejo de la Judicatura en su momento, que tuve el honor de presidir, integrado por gente decente y trabajadora, se dedicaba también a la depuración de la función judicial. Ellos tal vez no sabían, o si lo sabían, es aún más perverso lo que hicieron, el grave daño que estaban haciendo las instituciones del país, cuando eliminaron la posibilidad de que el Consejo de la Judicatura pueda seguir teniendo el error inexcusable y la negligencia manifiesta como causales de sanción a los jueces. Nosotros sancionábamos a muchos jueces, a esos jueces justamente que hacían eso, devolver a policías vinculados con el narcotráfico, policías que habían distraído la droga, se la habían llevado en vez de quemarla. Esos policías fueron sacados de la Policía Nacional y puestos a órdenes de la justicia.
y luego presentaban acciones de protección para volver a sus cargos, que les asciendan, que les paguen todo lo que habían dejado de percibir, que les vuelvan a la propia unidad de antinarcóticos donde trabajaban, una cosa que los jueces no pueden hacer. Eso se llama error inexcusable, negligencia manifiesta. Se sancionaba a ese tipo de jueces y por lo tanto los demás no se atrevían a hacerlo. ¿Qué hizo la Corte Constitucional de Trujillo? Con mal criterio eliminó esa posibilidad de ese tipo de sanciones que tenía el Consejo de la Judicatura y dijeron que eso afectaba a la independencia judicial, sin hacer mención a que en España existe el mismo mecanismo, sin hacer mención a que en Colombia existe el mismo mecanismo, se llama ignorancia supina, sin hacer mención que en México existe el mismo mecanismo. Ecuador no creó el Consejo de la Judicatura con la competencia de sancionar el error inexcusable. Existe en muchos países del mundo, pero aquí Ecuador, en cambio, innovó que el Consejo de la Judicatura no podía tener esa competencia y para adelante eliminaron eso. Si hay exceso, si hay un mal uso de esa competencia disciplinaria, los jueces destituidos pueden ir ante el contencioso administrativo y ahí verificar si es que fueron sancionados adecuadamente o no. Pero eliminar esa competencia que ha hecho. Y ahora los jueces, algunos, hay gente muy buena en la función judicial, yo diría la mayoría, pero también hay unos que hacen un daño enorme a la ciudadanía, un daño enorme a la función judicial y a la justicia, un daño enorme a la seguridad ciudadana, que hacen estas cosas. 287 policías devueltos en los últimos años, que salieron por temas gravísimos de la policía. Por supuesto que hay que quejarse de aquello, eso es gravísimo, pero hay que decir el problema completo. ¿Quiénes son los responsables de esto? Los que deterioraron a la función judicial, no los que la mejoramos. No los que pusimos a una función judicial al servicio de la ciudadanía con eficiencia, con evaluación de desempeño, dándole todos los recursos a los jueces para que trabajen mejor, subiendo sus sueldos, dándole todos los implementos para que trabajen, pero también evaluando su desempeño, por supuesto, porque es un trabajo muy importante en relación a la seguridad ciudadana que hacen los jueces y tiene que también rendirse cuentas sobre aquello. Es gravísimo lo que le pasa al país con esa penetración de delincuencia y de corrupción en las instituciones más importantes que el país tiene para luchar contra la inseguridad. Doctor, ¿qué debería hacer el sistema judicial para atender las más de 5.000 causas judiciales represadas? A ver, ahí se requiere un verdadero plan. Las cosas tienen solución, Jaime. Los problemas técnicos tienen soluciones técnicas, los problemas políticos tienen soluciones políticas. Aquí hay que atender esos dos tipos de soluciones. La solución técnica requiere recuperar todos esos planes de evacuación de causas represadas que existen y que se ejecutaron en su momento, que involucran reasignación de causas en algún momento, porque a veces hay jueces que tienen 2.000 causas y jueces que tienen 14 causas. Ese desorden hay que nuevamente volver a a analizarlo. Hay jueces que tienen 2, 3 causas al año y otros jueces están inundados de causas, 5.000 causas a su cargo. Entonces hay que reorganizar aquello, con los recursos actuales organizarlos mejor. Hecho eso, no se resuelve todo el problema, hay que tener más jueces, sin duda. Hecho eso, también hay que con lo existente agendar adecuadamente las audiencias para que se realicen. La pérdida de recursos y de tiempo, Jaime, que involucra que una audiencia se convoque y no se haga, es como tener otro juicio más pendiente. Y si ese mismo juicio 5 veces la audiencia no se hace, ese juicio pesa como 5 y no como 1 en el tiempo de trabajo de un juez. Entonces el juez bloquea su mañana para una audiencia que no se hace. Otra vez hemos vuelto a este grave problema de que más del 40% de las audiencias no se instalan en su primera convocatoria. Nosotros dejamos, Jaime, un sistema donde el 97% de las audiencias se convocaban y se instalaban en su primera convocatoria. Entonces es una pérdida de recursos brutal. Aparte, sin duda, que a la función judicial le hacen falta los recursos más básicos, ¿no? No tienen toners para las impresoras, papel para las diferentes piezas procesales, le piden a la gente que traiga las copias. Eso era terrible. Nosotros resolvimos todos esos problemas y dejamos uno de los sistemas más eficientes de América Latina, reconocido a nivel regional como la reforma judicial más importante. Hay planes, hay metodologías de trabajo, debe haber voluntad política, que esa es la segunda área, ¿no? Decía, los problemas técnicos tienen soluciones técnicas y los problemas políticos tienen soluciones políticas. Tienes un gobierno que ha dejado en abandono también a la función judicial, no le da los recursos suficientes y pertinentes, y se requiere cumplir con una sentencia de una jueza que recibió una acción de protección en la que ordena a la función judicial y a la función ejecutiva
el desarrollar los planes pertinentes y financiarlos. ¿Qué ha pasado? Se están burlando de esa decisión judicial porque están diciendo que el plan que se está presentando va a ser financiado con cooperación internacional, siendo la justicia una prioridad en el Estado que debe ser financiado con fondos nacionales. Además que la cooperación internacional financia proyectos de inversión, no gasto operativo. Entonces, ¿cómo se va a plantear que se financie con cooperación internacional el gasto operativo de la función judicial? Ahí se requiere un cambio político. Esa solución es una solución política de un gobernante, de una gobernante que llegue y que pueda entender las prioridades del Estado y poner los recursos del Estado de acuerdo a esas prioridades para resolver graves problemas como la inseguridad ciudadana. Doctor, una penúltima pregunta. Mi compañero Gustavo Jiménez tiene otra pregunta más adelante. ¿El Consejo de la Judicatura tiene competencia para sancionar a los fiscales? Porque se nos ha hecho creer que el Consejo de la Judicatura no tiene competencia para sancionar a fiscales. El Consejo de la Judicatura, de acuerdo a la Constitución, es el órgano competente para ejercer la administración, el gobierno y la disciplina de toda la función judicial, de los funcionarios de carrera, a quienes puede sancionar, ya sean jueces, fiscales, defensores públicos, secretarios y todo el personal operativo de la función judicial. Así que el Consejo de la Judicatura tiene esa competencia de acuerdo con la Constitución. Y justamente distraer esa función o no ejercerla o habérsela mutilado por esa decisión inadecuada de la Corte Constitucional en su momento, lo que ha permitido justamente es que hay buenos funcionarios que no necesitan el sistema disciplinario para trabajar bien, pero hay unos malos funcionarios que requieren de que haya un sistema disciplinario para que sus malas actuaciones puedan ser sancionadas de acuerdo a las denuncias ciudadanas. ¿A la fiscal general también la puede sancionar? Te doy mi criterio, Jaime, ahí. Creo que la fiscal general debe responder políticamente ante la Asamblea Nacional por muchas de sus actuaciones, pero jurídicamente, en mi opinión, el Consejo de la Judicatura no tiene esa competencia para sancionar a la Fiscalía General. ¿Por qué? Porque digo la razón. Porque el Consejo de la Judicatura puede sancionar a quienes nombra, a todos los que son de carrera, a quienes pasan por los concursos que hace el propio Consejo de la Judicatura. De ahí nace su competencia para nombrarlos, para evaluarlos y también para sancionarlos. Pero la fiscal general, como el contralor general, no pasan por los concursos que organiza el Consejo de la Judicatura y la función de control en esos casos los tiene la Asamblea Nacional. Es mi opinión jurídica. La última pregunta en otro ámbito, doctor. Incrementar el número de policías, como lo está haciendo el gobierno, ¿ayuda a combatir la delincuencia o se debería de trabajar en un plan no solamente de incrementar más miembros de la policía que salgan a las calles a patrullar, sino tal vez trabajar desde un sector que es la inversión pública, buscar el bienestar social de la gente? Te respondo directamente. Mira, no hay que inventar el agua tibia, no hay que inventar la rueda. Este gobierno, el gobierno anterior, lo que tiene que hacer es, y lo que el próximo gobierno, tengo confianza en que así sea, recuperarán lo que el gobierno de la Revolución Ciudadana hizo en su momento. Hay que hacer énfasis en esto, porque ahí hubo un plan integral de seguridad ciudadana que se puso en marcha, que se publicó, no que se mostró en una rueda de prensa y no se supo que había, no, se lo publicó en 5 volúmenes que involucran un trabajo integral para darle seguridad ciudadana a todo el Ecuador, para que la gente no salga a la calle con temor. Ese plan involucraba planes de prevención, acceso a derechos, a oportunidades. Por ejemplo, el Plan Ecuador en zonas difíciles como la frontera norte. Se llegaba con planes de seguridad, de oportunidades, de salud, de alimentación, que es básico, porque es la forma en que muchas bandas también empiezan a capturar a los jóvenes, a veces ofreciéndoles lo más básico, que es algo de comer. Entonces, llegar con planes de acceso a derechos, la prevención es importante. Y darle 3 revoluciones a las instituciones del Ecuador para que funcionen adecuadamente. La revolución ética, que involucra tener una policía nacional realmente al servicio de la ciudadanía, depurada internamente,
una policía a la cual se le puso también mecanismos de confianza para acceder a un trabajo difícil, complejo, de contacto con la delincuencia. Por lo tanto, los polígrafos también eran necesarios para ascender. Una policía ética. Por otro lado, una policía eficiente, con toda la modernidad que se necesita, estrategias de inteligencia antidelincuencial, que no solo desplacen al delito, sino que lo desarticulen. No ganamos nada sacando el delito de Esmeraldas y trasladándolo a Sucumbíos. No, se trata de cortar la economía de esas bandas delincuenciales de crimen organizado, desarticularlas y ponerlas delante de la justicia. Con, sí, más policías, con la logística, con patrulleros, pero entendiendo que una cosa es la logística y otra cosa es la estrategia, que debe usar la logística de acuerdo a la modalidad delincuencial que se está presentando en una provincia o en otra, que no es la misma la de Guayaquil que la de Esmeraldas o la de Quito. Entonces esa logística se usa en función de una estrategia. Y eso se requiere liderazgo a nivel de las unidades, de las entidades y autoridades de seguridad. Un ministerio coordinador será necesario recrear para que puedan todos trabajar en conjunto. Crear el Ministerio de Justicia hay que hacerlo porque fue un error tremendo. Y mira cómo están las cárceles, haber eliminado al Ministerio de Justicia. Y se requiere una tercera revolución que hay que recuperar, que es la lucha contra la impunidad, coordinando acciones con Fiscalía, con el Poder Judicial en su conjunto, con los jueces, con el Consejo de la Judicatura, para darles todo lo que necesiten en recursos, pero también exigiendo resultados. Que vuelvan a funcionar correctamente las unidades de juzgamiento de delitos flagrantes, que fue un modelo que se estableció durante el gobierno del presidente Correa con todos los financiamientos y que venían de Perú, de Paraguay, de Colombia, a mirar las unidades judiciales de flagrancia y que siguen de alguna manera siendo un referente que lamentablemente, en cambio, hoy por hoy en Ecuador se encuentran nuevamente abandonadas, sin seguridad para jueces, sin seguridad para fiscales, y las unidades de flagrancia nuevamente no están haciendo su trabajo adecuado. Devolverle la dignidad a la Policía Nacional, la probidad al sistema de justicia, es lo que se propone, es lo que requerimos todos los ecuatorianos. Doctor Yalc, permítame llevarlo a otro criterio, porque en base a su experiencia y conocimiento político también, siempre es bueno conocer ese pensamiento. ¿Qué le parece a usted este berrinche que está haciendo el presidente Guillermo Lasso de acusar a la Corte Constitucional de obstruirle su plan de gobierno? ¿Quiere gobernar ya cuando ya se va? No, el presidente Lasso nunca entendió la democracia y nunca entendió el funcionamiento del Estado. 2 años en el gobierno y no ha entendido su funcionamiento, no entiende el funcionamiento de las instituciones democráticas. Eso no le puede volver a pasar al pueblo ecuatoriano, no nos puede volver a pasar como país, que se escoja a alguien que no entiende al Estado, que no entiende el servicio público. Entonces esta es una nueva muestra, Gustavo, lo que usted hace referencia, es una nueva muestra de esa falta de comprensión de cómo funciona un Estado tan necesario para que la gente pueda tener acceso a servicios públicos y a derechos. Lo que ha hecho es pensar, creo que la única manera, y así creo que sería alguien que pueda trabajar, piensa que debe hacerlo sin instituciones públicas, sin control de nadie. La muerte cruzada no se convierte en un cheque en blanco al Poder Ejecutivo. Debe leer bien la Constitución, los mejores asesores, le hagan notar que él se ha perdido al colegislador, que es la Asamblea Nacional, pero él no se convierte en legislador único. Y no es que tiene un cheque en blanco. La Constitución establece que tenemos una Corte Constitucional que es la que debe verificar que sus decretos leyes contemplen las condiciones establecidas en la Constitución para poderse aplicar. Debe verificarse que sean urgentes, debe verificarse que sean de carácter económico, y eso no lo hace él de manera unilateral, lo hace otro órgano. Eso es parte de la democracia en un proceso de transición hacia un nuevo gobierno, que es lo que establece la Constitución cuando se adelantan elecciones. ¿Usted considera, y con esta pregunta finalizo, doctor Yalc, para no continuar quitándole su tiempo, aunque es valioso siempre tenerlo aquí? Doctor Yalc, 7 años no son suficientes para los ecuatorianos para haber aprendido y conocido cómo maneja la derecha o cómo se ha manejado desde la derecha este país. Y pregunto esto porque
ahora hay candidatos que son claramente de derecha y se muestran como socialistas, inclusive partidos, tiendas políticas de izquierda están apoyando a estos candidatos y crean una confusión ideológica totalmente distorsionada para el ciudadano, y eso podría llevar a una consecución en el voto muy marcada. ¿O considera usted que la gente ya aprendió en estos 7 años? No, esperemos que la gente haya aprendido, yo creo que sí, porque ha sido muy duro todo este proceso. Pero mira, sí, hay candidatos de derecha. En mi opinión lo son todos, salvo Luisa González, que es la candidata del progresismo, una mujer que conoce al Estado, una mujer que tiene la experiencia de la administración pública, que tiene muy claras las prioridades sociales y cómo se deben usar esas prioridades con los recursos públicos para darle seguridad a los ciudadanos, acceso a derechos. Lo demás es derecha pura. Algunos jóvenes, pero la gente de derecha nació vieja. Se puede presentar como joven, pero nacen viejos. Y sus propuestas son propuestas viejas que no dan soluciones. Las propuestas del progresismo, en cambio, son propuestas que se van innovando, que se van adaptando a las necesidades de los ciudadanos. A esos cambios, por ejemplo, si ahora la inseguridad tiene otras modalidades, pues habrá que adaptarse a ellas y poner en marcha proyectos, propuestas medibles que cambien esa inseguridad, como ya se hizo en su momento. El pueblo ecuatoriano debe entender aquello. Ya hemos pasado por estos ensayos de error, que a veces son producto también de un engaño social, de un engaño mediático, de campañas muy fuertes, pero creo que hay experiencia suficiente para entender que la derecha nació vieja, que sus ideas son anticuadas, aunque se presenten ahora con algunas caras aparentemente jóvenes, por dentro sus ideas son absolutamente viejas y obsoletas. Necesitamos realmente recuperar la senda del progreso con el progresismo, y ahí tenemos una mujer joven, con experiencia en la administración pública y con las ideas muy claras para nuevamente enrumbar al país en la senda del progreso. Doctor, queremos agradecerle por haber aceptado conversar con Ecuador en directo. Siempre será grato conversar con usted. No, un gusto, Jaime, y hasta la próxima. Un buen día, Gustavo. Gracias al doctor Gustavo Yalc, expresidente del Consejo de la Judicatura, aquí en Los Especialistas de Ecuador en directo.